Bienvenidos a un episodio más de Terapia Diaria. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, si bien es cierto que lo hemos escuchado en muchos espacios de salud mental, también de salud emocional, sobre todo, bueno, pues siempre es importante hacer distinciones, sobre todo desde diferentes enfoques. Y hoy tenemos una invitada muy especial que es la psicóloga Liliana Olvera. Ella nos va a hablar de un tema, obviamente desde su expertise, que es desde la biodescodificación y también desde la hipnosis ericksoniana. Y este tema, digamos, profundo, a veces incomprendido, pues es el tema de los trastornos alimenticios. Vamos a explorar un poco no solo la parte conductual o sintomatológica, sino también estas raíces eh, emocionales, simbólicas, biológicas y por supuesto, pues las alternativas para tratarlo, ¿no? Em, Liliana, bienvenida. Gracias por estar en un episodio más de Terapia Diaria. Coméntanos un poquito, cómo desde tu enfoque se va integrando esta, digamos, este trastorno, ¿no? Para poderlo ir conociendo de qué estamos hablando cuando hablamos de un trastorno alimenticio. Claro que sí. Hola, Linda. Gracias de nuevo. Yes. Mira, los trastornos alimenticios es algo de lo que más, en lo que más puede aportar las leyes biológicas, las 5 leyes biológicas, porque cambian completamente el enfoque. Para Ok, poder hablarte de esto, estoy pensando en los más comunes. Si tú consultas el DSM-5, hay muchísimos. sí, Ahí los dividen en mucho. el tipo de sustancia y que si los azúcares y yo pensaría que los más relevantes pues porque son los que más problemas dan, Sí, los más comunes, son anorexia, bulimia, eh, quizás un poco tal vez el sobrepeso, pero la anorexia y la bulimia, que los trastornos de atracón van dentro de la bulimia. Ujú. ok, ujú. Y para esto voy a hacerte un poquito de contexto. Sí, Eh, Habíamos hablado el episodio anterior un poco de lo que son las leyes biológicas, ¿no? Pero para hacer un poco resumen, el punto central con este conocimiento es que los síntomas, no, cualquier síntoma, no es, no son genético, no es que tu cuerpo esté defectuoso, no es que los papás tienes tanto por ciento de probabilidades, no es nada de eso. Es un conflicto que tu cuerpo está viviendo. De forma que si tienes, voy a poner un ejemplo por ejemplo, algo te sucedió, tuviste un ataque o algo así extremo, de forma que alguien te agarró, te amarró, te metió en un closet y tú no te podías mover y querías moverte, o inclusive no un ataque, una tomografía o una cosa de estas de las cámaras hiperbáricas, es una claustrofobia horrible. sí, Ahí puede desencadenarse un conflicto motor ok. y estás queriendo moverte, pero no puedes. No porque te estén amarrando, no porque estás siendo agredido, pero realmente no puedes. Mm, En cuanto ese conflicto se termina y se libera, sí, lo primero que va a pasar en el cuerpo es un calambre. Es un calambre porque está mandando señales eléctricas para regresar a la movilidad de esa sensación de no puedo, no puedo, no puedo, y el cuerpo entonces lo que empieza a hacer es de verdad no puede moverse. Hay por ahí en internet un video muy famoso de una gacela que la está persiguiendo.
no me acuerdo si se ve qué es lo que le está persiguiendo, sí. y ¡pum! este, no se hace la muerta porque ese es un mecanismo que es otro, Es no tiene. de otras especies, ¿no? Ujú, Sin embargo, es tanto su conflicto de tengo que correr y no voy a poder, que ¡pum! Pierde el movimiento por completo. Parece que está muerta. Y el animal que la está persiguiendo, pues se desanima, no sé, se va. ujú, Pero lo interesante de este video es ver cómo regresa la gacela a la vida, al movimiento. No es nada más un, ay, creo que ya se fue, se para y se va. No, empieza como con convulsiones. De hecho, una crisis epiléptica es esto mismo. Es después de un conflicto muy fuerte de no poderse mover, se ujú, soluciona y viene de no poderse mover real, virtual, simbólica o imaginariamente, viene estas descargas que lo que buscan es volver a mandar movimiento a todos los músculos. Entonces se ve cómo la gacela empieza con movimientos involuntarios, como una crisis epiléptica, sí, hasta que ya logra pararse e irse. Bueno, esto no tiene nada que ver con los trastornos alimentarios, pero es un ejemplo para recordar cómo, en qué se basan las 5 leyes biológicas. Ahora, sí, la primera ley biológica nos dice que cualquier conflicto vivido sorpresivamente en soledad, en el sentido de que se queda adentro de la persona, que sea muy fuerte y sobre todo sorpresivo, que te agarre como a traspié, mm, va a desencadenar una reacción en 3 niveles: la psique, el cerebro y el órgano correspondiente. ok, La psique es, bueno, pues empezar a estar en una fase activa y estar, todos hemos vivido esas situaciones que no puedes dejar de pensar en algo, inclusive ya estás cansado, dices, ay, ya no quiero pensar en esto, y al rato otra vez estás. No, es que si le hago así, si le digo y si le pregunto, eso es una fase activa, clarita. Entonces, la psique, el cerebro en un lugar muy específico, porque el doctor Hammer mapeó el cerebro y sí, hay, acá atrás en el tronco cerebral están los conflictos más arcaicos. Bueno, de hecho esto no es ninguna novedad, ¿no? Es el cerebro más antiguo, el reptiliano, sí, pero ahí, desde ahí se controla el tejido de endodermo. ujú, Todo el endodermo que tenemos distribuido en el cuerpo se controla acá. sí, ok, Después, en el cerebelo, el mesodermo, que el doctor Hammer dividió el mesodermo en más, pero vamos a dejarlo en mesodermo. Y después todo esto, que si tú lo ves en los dibujos parece una tortuguita, sí, está controlando el ectodermo y puede pegar de este lado, así es como la jerga, ¿no? Pegar el conflicto, pegar aquí, pegar acá, un conflicto en la corteza frontal, etcétera. ok, ujú, Pega en el cerebro y en el órgano correspondiente. Ahí se genera una señal y el órgano también empieza a trabajar, el que corresponda de acuerdo al conflicto. sí, ¿Qué sucede cuando, porque esto es dinámico todo el tiempo? sí, Nuestro cuerpo es como los análisis que nos hacemos, son una fotografía de cómo está lo que quieras, tu azúcar, tu hierro, lo que sea, es una fotografía de un instante, sí, pero el cuerpo está en una homeostasis constante. Todo el tiempo se están moviendo los niveles de todo. Y nosotros también todo el tiempo estamos activando y desactivando focos porque los conflictos son constantes, conflictos pequeños que requieren una intervención, se deshacen. Pero ¿qué pasa si el individuo recibe 2 conflictos fuertes? Porque una cosa interesante es que cuando pega en el cerebro, es algo electromagnético. Se puede ver en un ATAC, se ve una diana, así como blanco, como anillitos de árbol, sí, pero no es físico. ujú, Esto es súper interesante también, tiene toda una historia. Pero en cuanto el conflicto se resuelve, eso se convierte en un edema en el cerebro y se ve blanco, ujú, lleno de agua. De hecho, es común que se confunde el diagnóstico con, pues, con tumores cerebrales o cosas más graves en el cerebro, ¿no? ok, Es normal, puede doler la cabeza por la presión. ujú, Pero ¿qué sucede si hay varios conflictos?
Ujú. El cerebro no aguanta tantos edemas. No. Entonces, muy sabiamente la naturaleza lo que hace es no generar un síntoma físico Ujú. y generar un síntoma comportamental. Ok. Y esos son los trastornos de comportamiento. Ujú. Ujú. Ahora, bueno, una vez explicado esto, voy a tratar de hablar puntualmente primero del trastorno que conocemos como bulimia. Ok. Ujú. En este caso, son dos trastornos activos. Ujú. Activos o en fase de epicrisis, que Ok. sería Ujú. largo entrar en eso, pero vamos a quedarnos con que están activos. Activos. Ujú. El primer conflicto está relacionado con, y esto es algo, a mí me parece súper interesante, porque tanto la anorexia como la bulimia tienen un foco activo en la curvatura menor del estómago. Ok. ¿Qué significa esto? Ujú. Ya sabemos que el estómago es como un frijolito, ¿no? Bueno, es Sí, un frijolote. exactamente. Ujú. Tienes la curvatura mayor en la parte de abajo y la curvatura menor en la parte de arriba. Ah, ok, sí entiendo. Ujú. Ujú. Toda la curvatura mayor es tejido endodérmico, del más antiguo. Ok. Ujú. Responde, nosotros lo que decimos es que responde a los conflictos de bocado. ¿Qué Ok. es esto? Cuando éramos un individuo primigenio y vivíamos en el agua, pues nada más éramos un tubito. Entra comida, salen desechos. Sí. Eso era nuestra comunicación con el exterior, nada más. No, Poder jalar la comida y echar los desechos. usarlo. Bueno, eso es un endodermo. En Mm. general, en el cuerpo, el conflicto que activa sigue siendo así de simple. Ujú. Claro, ahora el bocado nosotros lo complicamos muy padre, ¿no? Porque puede ser de verdad comida Ujú. o un aumento o una persona, Ujú. algo que se identifica como un necesito Bocado, tratar de sí, atrapar y jalar, ¿no? exacto. Eso es el endodermo. Ujú. Pero la parte de la curvatura menor del estómago, que Ujú. bueno, es lógico que el estómago tenga puro endodermo porque su función es la más, después de la respiración es la que sigue de arcaica, Sí. es comer, ¿no? Es súper primitivo. Ujú. Pero la curvatura menor está recubierta de ectodermo. El ectodermo representa todos los conflictos de relación. Ok. Porque una vez que pudimos comer, sacar los desechos, salimos del agua y tuvimos que protegernos y hacernos caparazones, y entonces ahí están las pleuras y el pericardio y otras, todo lo que protege. Ya Protege. que estuvimos protegidos, tuvimos que movernos. Y Ujú. entonces ahí se desarrollan músculos, huesos, todo lo que implique movimiento, porque pues, en el agua flotas y la comida acaba llegando a ti, Sí. pero en tierra había que correr y perseguir. Ujú. Y la última capa, ya que tuvimos, ya respirábamos bien, ya podíamos perseguir comida, la última etapa fue, hicimos clanes, Mm. hicimos sociedades y entonces ahí están los conflictos de relación. Relación. Bien. Todo lo que implica el otro, ¿no? Ahí están los focos del ectodermo. Bueno, esta curvatura menor es ectodermo y Ujú. ahí pegan los conflictos, se llaman de enojo territorial, Ok. Ujú. injusticia en el territorio. Sí. Y esto, pues, estarás de acuerdo conmigo que, y ahí vamos a entrar ya al tema, pues, ¿qué adolescente no tiene injusticia en el territorio? Claro. Exactamente. De hecho, es parte del ser adolescente. Ujú. Sentir que aquí no me entienden, Sí. no me dan mi espacio, Exacto. todo es injusto, ¿por qué a mí? Ujú. Ujú. Entonces, ese es un foco muy importante y está presente tanto en la anorexia como en la bulimia. Ujú. Wow. Ok, ujú. Bueno, estableciendo eso, Sí. decíamos que para que haya un trastorno se necesitan dos focos activos. El primero es la curvatura menor del estómago. Sí.
¿Qué pasaría si no hay un segundo foco? Bueno, todos hemos vivido esas sensaciones de que te duele el estómago del coraje, ¿no? Sí, Del enojo, ujú, así tal cual del enojo. sí, Y después, fíjate una cosa bien interesante que hace el cuerpo. Cuando se está recuperando esa, porque lo que sucede en el ectodermo es que se forma, pierde, mm, baja la función, así reacciona el ectodermo, baja la función o deja de producir células. ujú, Si dejas de producir células, pues eso es una úlcera. ujú, Ujú. Y entonces, cuando el conflicto se resuelve y hay que tapar todas las úlceras, viene la acción de los microorganismos y el ardor y la irritación y ahí ya estás en proceso de sanación. Pero no es posible que esa sanación continúe si tú comes mucho, porque ah, tienes el frijolito aquí ujú, y se llena hasta cierto punto que no toque la curvatura menor. claro, Ajá. ujú, Y es esta sensación que tiene la gente que se está recuperando de algo así, de, es que sí tengo hambre, pero me llené con súper poquito. ujú, ujú, Con- Tienes hambre, pero te llenas con muy poco. Bueno, no, es este mecanismo, porque para que eso acabe de sanar, pues no puedes retacarlo de comida, sí, ¿no? Ahora, teniendo eso en mente, el segundo foco que se activa ujú, en la bulimia es el foco, se llama, en el páncreas tenemos muchos tipos, bueno, no muchos porque no hay muchos, pero tenemos diferentes tipos de tejido. sí, Está el parénquima y están las células de Langerhans. ujú, Las células alfa, las células alfa se ocupan del glucagón y las células beta se ocupan de la insulina. ok, ujú, Tenemos clarísimo lo de la insulina, ¿no? ujú, Si no hay insulina, sube el azúcar. claro, ujú, Ahora, si no hay glucagón, baja el azúcar. ah, Ujú. ok, El segundo foco que tiene activa una persona bulímica son las células alfa. mm, Sí, las alfa. mm, Porque, bueno, aquí esto es muy, hay que pensarlo en la naturaleza. sí, ujú, Cuando se activan las células beta es una respuesta masculina, ujú, de una acción masculina. Cuando se activan las células alfa es una respuesta femenina. ok, La respuesta masculina siempre es activa. La respuesta femenina siempre es pasiva. ujú, Eso quiere decir que la respuesta masculina sube el azúcar para pelear, para correr, y la respuesta femenina baja el azúcar. ujú, ¿Para qué? Si te soy sincera, esto me lo he preguntado mucho, no lo he encontrado en ningún libro, ujú, pero el otro día que platicaba con otra colega sobre esto, me decía, pues, ¿tú te has fijado cómo pican los patos a las patas cuando las están montando? ujú, Son muy agresivos. sí, Los chimpancés y, o sea, a lo que quiero llegar es que es probablemente una respuesta de evolución de que sí, no pongan resistencia, ¿no? exacto, Esto es muy fuerte y está porque le bajó el azúcar y no tiene energía, ujú, no se va a defender. exacto, ujú, Esta es una lectura un poco mía, pero tiene que ser algo así. exacto, Ahora, imagínate a una chica que tiene estos dos focos activos. ujú, Células alfa, o sea, mucho glucagón en sangre y baja mucho el azúcar. ¿Qué pasa si te baja el azúcar? ujú, Pues comes mucho. sí, Todo el tiempo tienen hambre, todo el tiempo tienen hambre. ujú, Pero ¿qué pasa si también tienes activo la curvatura menor? mm, Pues se llena tu estómago y la reacción del cuerpo es, no puedo porque no puedo, aquí hay una herida, vomita. ujú, Y están en ese ciclaje, con hambre todo el tiempo porque tienen baja el azúcar, pero cuando comen tanto, el estómago dice, no, no, ahorita espérate, no puedo, y va para afuera. ujú, Y fíjate, o sea, a mí se me hace súper interesante porque cambia completamente el enfoque. O sí, sea, en lugar de estar buscando, pues no sé, realmente es que ya no sé por dónde buscaría yo si no tuviera este conocimiento, ¿no? ujú, ujú, Hablando con la chica, ¿qué tienes?
la escuela. No, no, esto es, Asociaciones a lo mejor que la persona pueda tener, ¿no? De algún conflicto. pero, o sea, estás buscando en un bosque, ¿no? Exacto. Ujú. Esto es muy puntual. Y los conflictos comunes de las células alfa de Langerhans son, déjame por aquí lo tenía, Sí. luego me confundo. Sí, Ujú. son casi siempre relacionados con una connotación sexual, de Ok. una resistencia. Ujú. Una resistencia, siempre que hablamos del páncreas, es Sí. resistencia o asco. Exacto. Ujú. ¿Cómo vas a enfrentar esa resistencia? Pues ya te digo, con una respuesta masculina, Ujú. sube el azúcar, con una respuesta femenina, baja. Baja. Ujú. Y pues hay una chica, o sea, pero ahí ya puedes hacer preguntas concretas. Así ¿Por es. qué estás enojada? Exacto. Una, la primera, ¿por qué estás tan Preguntar. enojada? Y Ujú. lo digo en femenino porque Ujú. desafortunadamente yo los casos que conozco, de hecho, no, sí, con un chico, Ujú. pero son más bien chicas. Así es. Ujú. Entonces, ¿qué te tiene tan molesta en tu territorio, que seguramente va a ser la casa? Puede ser la escuela, pero pues La casa. Ujú. los territorios no abarcas tanto, ¿no? Así es. Ujú. ¿Qué pasó que estás tan molesta? ¿Qué, Ujú. qué situación estás viviendo? Nació un hermano y te lo pusieron, te metieron a otro en tu cuarto, tu mamá todo el tiempo le quitó el seguro a la puerta y no puedes ponerle seguro, no Ujú. sé, tantas situaciones, pero es un enojo de injusticia en el territorio. Ujú. Y Sí. la segunda pregunta que yo haría es, ¿te está pasando algo que no quieres? No sé, ya siguiéndonos extremo, te está acosando un profesor, un compañero, Ujú. presenciaste algo de connotación sexual que no te gustó. Ujú. ¿Qué puede haber ahí? Ujú. Y así es mucho más fácil, pues poder ayudar a una persona que esté viviendo esto. Ujú. Sí, pero además es fundamental desde esta mirada de las 5 leyes biológicas, porque es decir, sí lo entendemos a partir de muchas veces en consulta, pues de esto, ¿no? De lo social, de lo simbólico, hasta eso, como decimos, pero en esta parte biológica nos habla un poco más de la raíz, ¿no? O Exacto. sea, una raíz no simbólica, no imaginaria, no conductual hasta eso, sino de todo lo que tiene que ver con lo que implica nuestro organismo, con las respuestas, como tú dices, cerebro, órgano, ¿no? También, que a veces Sí. lo queremos resolver con cosas pues conductuales justamente y no es por ahí, ¿no? O pues, puede aprender y corregir ciertas conductas, pero el conflicto sigue. Si el conflicto no se resuelve, eso va a seguir ahí. Sí, Exacto. exacto. O sea, un cuerpo que está ciclado en este no tengo azúcar, como mucho vómito, el Ujú. cuerpo se está defendiendo de algo, Ujú. de Sí, una manera ineficaz, porque sabemos que ya las respuestas corporales no siempre a veces funcionan. O sea, si me van a asaltar en la calle, sí. sí quiero tener mucha glucosa en sangre, ¿no? Porque quiero correr rápido. Ujú. Para eso son las respuestas biológicas. Pero muchas veces el cuerpo se está tratando de adaptar a una situación Ujú. que no comprende porque su lenguaje del el cuerpo, el lenguaje biológico es nada más ese resentir interno de qué está pasando, pero no tiene la historia, ni la va a entender, ni Ujú. quien Sí, ni tiene que siquiera para entenderla. nombrarla, ¿no? No, exacto. E incluso a veces estamos viviendo el conflicto que literalmente no nos damos cuenta o incluso lo ignoramos o pues O ahí va. no haces la conexión, ¿no? Ex- Puedes pensar, y además, encima de todo esto que me está pasando, me enfermo, Exacto, ¿no? que no es encima, es consecuencia. Exacto. Ay, Liliana, qué interesante todo esto ahora sí que me llena de más preguntas, ¿no? Porque justamente hacer la conexión con, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué y hacer la conexión también con estas respuestas primitivas que nos ponías de ejemplo como los ataques, ay, se me fue la palabra, Epilépticos. epilépticos, todo esto. Y Ujú. justamente hoy platicaba con una buena, amiga de eso y
Yo había encontrado que, bueno, había escuchado más bien en algún punto que las personas con esta complicación, con este conflicto, eran porque habían dejado de ver a una mamá repentinamente, ¿no? Eso puede ser Y ese representa un conflicto. eso es un conflicto, por supuesto, sí, 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 pero no tiene que ser la mamá. Fíjate, ahorita tengo una consultante, Sí, ese es su tema, ajá. ataques Sí, epilépticos y ausencias. y ausencias, ¿no? Entonces, Pero el conflicto de un ataque epiléptico es esto que te platico de no poderte, es un conflicto motor, ujú, motor exacto. completamente. Entonces hay que buscar qué cosa está viviendo en la que se sintió. Haz de cuenta que te pusieran una de estas camisas blancas de fuerzas de manicomio, que Ujú, nada más de verla sientes horrible. sí, Ahora imagínate que te la pongan. sí, Esa es la sensación de alguien que cuando resuelve el conflicto llega hasta un ataque epiléptico. epiléptico. No se la pusieron, No, pero esa es la sensación. así Y es. pueden ser muchas cosas. Ujú, exacto. Sí, justamente eso era lo que conectaba yo también, ¿no? Con esto que nos compartes. Entonces, de alguna manera, como dices, el cuerpo en este conflicto con los trastornos alimenticios, pues está buscando defenderse, ¿no? Y no me acuerdo si lo platiqué contigo, de este estudio que yo leí una vez en la escuela de análisis que le hacías a varios bebés y notaban que los bebés que, por ejemplo, se separaban de sus mamás, empezaban a presentar reflujo, ¿no? Y explicaba el estudio o decía que era como para compensar, ¿no? Que el hecho de que se devolviera la leche y que luego se volviera a pasar era para compensar como que la ausencia de mamá y sintiera la garganta que estaba siendo nuevamente alimentado, ¿no? Por ese reflujo. Y yo dije, bueno, me hace sentido, y ya tenía yo conocimiento de las leyes biológicas, dije, pero por ahí debe de estar, pero me hace sentido, o sea, que nuestro Ujú. cuerpo, al no haber un espacio de comprensión, entendimiento lógico, maduración, pues el cuerpo es el que está compensando todo el tiempo los conflictos sociales que enfrentamos incluso siendo bebés, ¿no? O incluso Tal desde, cual, Linda. dice uno muchas veces, o sea, el cuerpo siempre está como en ese proceso de defendernos y lo primero que hacemos pues es espantarnos, ¿no? Porque no tenemos esa Reconocimiento. conexión con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nos hemos desconectado, creo que también demasiado de entenderlo, de escucharlo, Sí. de nombrarlo también lo que nos va pasando y De nos, preguntarnos cómo estoy, qué necesito. ¿qué me pasó? Pero Se desató fíjate esto que, en mí. Ujú, y yo que todo el tiempo estoy en esto, la verdad es que sí, me encanta. Yo digo que se vuelve un vicio, pero es que me gusta sí, mucho. Me puse un sensor de glucosa sí, para realmente yo entender ujú, si es cierto que con un dulce así se te sube tanto, que sí, si con un plátano, que ujú, si el jugo de naranja, o sea, sí. yo ahora es muy fácil porque te pones el sensor y con el teléfono está Estás padrísimo. monitoreando. Entonces yo Ajá. estoy haciendo mi propia investigación Sí. para entender y que no nos andemos con mitos, ¿no? Bueno, Ujú, ayer llegué a mi casa y me la medí y dije, vaya, me dio 160. Nunca ujú, había tenido tan alta, pues ¿qué comí? ujú. Ya hice recuento y luego dije, no, a ver, terapeuta, Ah, sí. ¿comiste sano? Porque yo la verdad es que yo como muy sano, ¿comiste como siempre? ¿Qué pasó? Ah, pues claro, te estaba platicando que estoy en unas cosas de una terapia de cámara hiperbárica. Sí. Ayer fue la primera sesión. Ay, no Ujú, sabes el trabajo que me costó. Y sí, claro que me la pasé todo el tiempo. Maldita sea, ¿cuánto tiempo irá? Ya me quiero salir. Es que ya no sí. puedo más. Claro, Mm, mi cuerpo lo que detectó fue pues quién sabe qué está pasando afuera, pero nos estamos resistiendo. O sea, no así es. queremos esto. Así Y mi azúcar para arriba. es. Entonces ahí dije, wow, no tengo que entender la comida, porque Mm, no es la comida. ujú, es, Si comes algo muy dulce, pues tu cuerpo tendrá que producir mucha insulina ujú, y ya. ujú, ujú, Y si no te baja, es que tu cuerpo no está haciendo su trabajo por un conflicto. ex- Ujú. La verdad es que creo que o sea, tener a la mano estas herramientas, Liliana, nos permite ir mucho más allá, profundo, incluso como dices tú, entender cuando los conflictos ya están en una fase de reparación
y que Sí, no necesariamente pues corresponden a una enfermedad, que de tenerle miedo, ¿no? Sino de que el cuerpo tiene sus procesos, ¿no? Propios y no satanizarlos, ¿no? Sobre todo. y no preocuparte, no agregarte un conflicto más pensando que ahora qué me atacó. Sí, exacto, ¿no? Porque muchas veces, bueno, cuando hemos escuchado hablar del cáncer y todo eso, siempre después de tono se desarrolla en el pulmón porque se activa ese miedo a morir, ¿no? Exactamente, Entonces es así. como, a veces es inevitable, ¿cierto? ¿No? Traemos también muchos patrones conductuales, ¿no? Que sí somos más nerviosos y antes porque aprendimos de los otros también a cómo se respondía, pero de verdad que conocer todo esto, por eso, ay, no, a mí me encanta siempre aprender. Siempre estoy ahí, sí, como que desde otras miradas, justamente para poder abordar, ¿no? Y ahora, bueno, la importancia en esto, como dices tú, esta parte de la bulimia, como que tiene estos dos, conflictos, ¿no? ¿Mm? La parte, por ejemplo, de la anorexia, ahí qué nos Ujú. podrías decir, cómo la podemos entender, que ya es un poquito más, complicado, ¿no? Si lo queremos ver así. Sí. Bueno, en este sentido, solo para concluir con la Sí. bulimia, Mm. no, las bulímicas no necesariamente son muy delgadas, Ah, ujú, ¿no? Inclusive pueden tener sobrepeso por ujú, esta cuestión de que están comiendo todo el tiempo. sí, Bueno, la anorexia también tiene el foco la curvatura menor activo, o ok, sea, también hay mucho enojo territorial. sí, ujú, Ay, perdóname, te voy a poner un ejemplo que te va a gustar sí, mucho, porque cuando yo lo vi dije, wow, la princesa Diana, ajá, que se ve en la serie y en las películas, pues padecía bulimia. sí, Enojo territorial, ¿no? O sea, me tratan mal en la familia esta sí, que primero me invitaron con una gran sonrisa, ujú, estaba muy enojada sí, y un conflicto de connotación de resistencia desde el punto de vista sexual, todo lo que sabemos del marido y claro, todo eso, ¿no? ujú, Entonces tenía esos dos focos activos y por eso se ve ahí en la serie que se bajaba a la cocina en las noches que parece que entraba a la nevera de Sanborns, ¿no? Llena de pasteles. sí, Entonces, bueno, se me hace muy útil el ejemplo, sí, su historia pobre, y ahí está muy claro. ujú, Bueno, la anorexia, también tenemos enojo, enojo en territorio, curvatura menor activado, sí, pero el otro foco pueden ser varios. Puede ser cualquiera de todos los focos que tenemos en un lado de la corteza territorial, que ok, pueden ser, mira, te los voy a leer. sí, Eh, un susto inesperado, ok, ujú, igual un susto inesperado, ujú, algo que tú dirías es que me quedé sin palabras. sí, Frustración sexual, sí, pero en este punto, no, la frustración sexual desde el punto de vista de Hammer, que también activa la mucosa vaginal ujú, y es lo que diagnostican como el papiloma, que no sí, tiene nada que ver, no. ujú, Es una frustración sexual en el sentido de no sentirse tomada, esa es la palabra que usa Hammer. Pero tomada puede ser por el padre, por el marido, no necesariamente por la una pareja, cosa de penetración real, sino de protegida, como tener un alguien que se ocupa de ti, que te ve, que te toma. Esa es sí, la palabra más clara, ese tipo de frustración sexual sí, o una pérdida de territorio. Todos estos focos están juntos. sí, Eh, sí, acá en el hemisferio izquierdo, es que no sé cómo se va a ver en sí, pero en la este es mi pantalla, izquierdo. pero él es el izquierdo, ajá, Izquierdo, ujú. Una pérdida de territorio o un foco, que este es el más común, activo en la identidad. Esto ujú, es la mucosa rectal. ujú, Ahora, ¿por qué la identidad estaría en la mucosa rectal? Bueno, aquí acordémonos que todo es biológico y referente a la naturaleza. sí, Pues tú imagínate que
así literal, no, está la mesa puesta y hay sillas para todos y no hay Sí, una silla para ti, sí, ujú, ¿sí? ¿Con qué te sientas en la silla? exacto. Pues con En las el pompis, trasero. con Sí, el trasero, exactamente. Por eso es que ahí está el lugar dentro del clan. Y si exacto, sabes cuál es tu lugar, tienes una identidad. exacto. Ok, Pues cualquiera de esos focos, pero es más común el de la mucosa rectal. sí. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, lo mismo de la curvatura, no pueden comer mucho, Ujú, pero pierden completamente el apetito. mm, O sea, si tú tienes este enojo, frustración, baja completamente la necesidad de alimento. ujú, Ujú. bien. Ujú, Bueno, y una de las diferencias con las bulímicas es que como aquí sí todas son flacas, ¿no? ujú. Sí, Es hay. muy común también que se active otro conflicto que se llama de tálamo. Ujú, El tálamo es el encargado de regular el metabolismo. ujú, Entonces, cuando el tálamo se activa, es un conflicto muy, muy fuerte de querer escapar, de querer huir, desaparecer. mm, Entonces, el sentido concreto de activar no el metabolismo, porque metabolismo engloba anabolismo y catabolismo. ujú, Entonces, aumenta el catabolismo, o ok, sea, está a 1000, ujú, se autocome la persona toda y ujú, por eso esa delgadez, en mm, un sentido figurado de poder pues pasar por los barrotes, ¿no? exacto. Poder escapar. O sea, es Sí, un conflicto que se percibe como sin salida. No mm, hay salida, no hay solución. Pero si me hago hiperdelgadito, a lo mejor puedo escapar por aquí. sí. Igual que a veces cuando hay exceso de agua, ¿no? Que decíamos también es cuando la persona suda mucho, ¿no? Que Ujú. también es como se activa también algo ahí para igual, para escurrirse, ¿no? Algo así, ¿no? Ese es otro, sí, tal Con- cual, sí, pero es para ser parecido, o sea, hay como, muchas formas. como un pescado, ¿no? Exacto, como Que no lo puedas. atrapar, ¿no? Exacto. Exactamente, sí, sí, sí. Y digamos que como obviamente las causantes de esto hay muchos, relacionados obviamente con nuestra casa, ¿no? Que a final de cuentas va con nuestra casa, salvo obviamente personas que a lo mejor ya son adultas, pero que expresan este conflicto, como lo decías la princesa Diana, bueno, pues también ya es otra casa, pero de todas maneras es en el territorio, ¿no? Conocido. Sí. ¿Cómo, en tu experiencia, qué es lo que ha ayudado, por ejemplo, a eso, ¿no? A que puedan resolver ese conflicto y cómo se ve cuando lo resuelven, cómo Mm. sería, ¿no? ¿Cómo es? Mira, lo más importante sería o es identificar bien el conflicto. Ujú, Si tú tienes a la persona en terapia y pues le das al clavo, ¿no? claro, Y le das la oportunidad de expresar ese enojo, ujú, ahora sí que la técnica, la que domines y la que te funcione, ujú, este, que agarre a patadas el cojín, o sea, cosas muy gestálticas y que grite y ujú, que agarre la foto de quien la hizo enojar y la destroce, ujú, o lo que yo utilizo, que es la hipnosis. ujú, Pero mira, lo que he visto es que cuando se trata de enojos es mucho mejor expresarlos, sí, ujú, expresarlos y sacarlos porque es energía contenida en el cuerpo. ujú, ujú, Normalmente hay que hacerlo repetidas ocasiones porque sabemos que el cuerpo tiene rutas neuronales ujú, y como normalmente esa persona va a regresar a ese entorno, ujú, va a descargar la energía, usualmente está un periodo de un par de semanas muy bien, ujú, sin presentar ningún evento ni de atracón ni de vómito, pero regresa. ujú, Y ahí
no, a veces se siente como que dan pasos para atrás y como que, pero eso es muy, muy valioso en terapia porque nos permite ahora sí diseccionar, ok, ¿qué pasó? Porque Exacto. a veces llega la persona y yo lo que he visto es que cuando se animan a probar enfoques nuevos, es Ujú, que ya probaron de todo y ya ujú, vienen muy cansados. sí. Entonces, pues se siente como otra vez no funcionó, ¿no? Ujú, Hay que advertirles, oye, mira, puede pasar esto, pero si vuelves a tener un episodio, o sea, bienvenido, lo ujú, aplaudo, nada más anota todo, por favor. ujú, Anota todo, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué estabas pensando? Y ahí es en donde va a salir el por qué, ujú, exactamente el por qué. Ah, bueno, pues es que ya nos dimos cuenta que si es una situación más difícil de cambiar, como que pues es que el marido nuevo de mi mamá no lo soporto, pues entonces ya trabajamos con eso ujú, y damos herramientas para manejar eso. ujú, Pero sí es algo que puede ser, ¿eh? Algo tan fácil de resolver como me quitaron la cerradura de mi habitación, sí. pues hablemos con la mamá, hablemos con tu mamá, inténtalo y se vuelve a poner la cerradura y se acabó el enojo, de Ujú, verdad. exacto. Pues, te digo, pueden ser cosas más difíciles, pero Sí. Ujú, cuando acaba de pasar el episodio es más sencillo diseccionarlo, porque ujú, entonces ya vamos punto por punto, porque cuando pasa y con cualquier síntoma, aquí estás bien y aquí ya no estás bien. ujú, Algo pasó en medio, algo pasó en medio. Entonces, lo que yo hago es ayudarle a la persona a hacer una línea de tiempo muy clara de, a ver, te levantaste en la mañana y no, pues no me dolía nada. Muy bien. Ok. ¿Cuándo te diste cuenta que te dolía? Es que cuando llegué a la casa ya, ok, ¿qué pasó antes? ujú. Cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a hacer ese ejercicio, No, pero es la forma de localizar el evento exacto que nos está detonando. exacto. Sí, no, ya anda uno en automático, o sea, que ya no tenemos ese hábito, ¿no? Y es cuando en terapia justamente les vamos sugiriendo esto, ¿no? Toma tus notas, aunque sea ahora con los equipos, ¿no? Graba un audio, o sea, apunta estos eventos, ten como, pues eso, ¿no? Más conciencia de ti, ¿no? De qué te pasó, qué enfrentaste, como Exacto. dices esto, ¿dónde te diste cuenta que te dolió? Pues a lo mejor no me di cuenta y hasta que, pues lo sentí más grave, ¿no? Algo, ¿no? Exacto. Ya hasta que me tiró. Y hasta que me tiró, exacto, ¿no? Sí. Sí, pues Sí, yo es creo que que eso, de las preguntas clave, ¿no, Lilian? Ujú. sí, Y es además tú, por ejemplo, como ya sabes, o sea, ya tienes más experiencias, claro, como, ¿por qué estás enojada, no? O sea, porque estás y enojada. uno para llegar ahí es como que no lo sabríamos, ¿no? Desde otras disciplinas, ¿no? Y Exacto. es Y más, solo desactivando ese foco, aunque el otro siga activo, claro, va ujú, a tener otros síntomas, sí. pero solo desactivando ese foco se acaba el trastorno alimenticio. Ujú. Es lo Imagínate que te que iba a decir en esta parte de cómo se ve, ¿no? Que desata algunos otros síntomas que podamos ver después de una bulimia o de una anorexia, cuando se resuelve el pues conflicto. es que, sí, mira, si resolvemos nada más el del enojo, Ajá, este ya se liberó, sí. justo se llaman constelaciones, porque el doctor Hammer cuando hacía la TAG de un cerebro constelado veía muchos focos activos. Sí, Entonces parece una constelación, ¿no? sí. Pero si tú desactivas uno, el otro ya va a poder mostrar su expresión de síntoma Ah, clarísimamente. ok, Entonces, si desactivas el enojo, te va a quedar la baja glucosa. sí. Y a Ujú, lo mejor pues va a subir de peso, pero ya no se va a sentir enojada y va a decir, es que qué barbaridad, todo el tiempo tengo hambre, pero va a parar en un nivel, o sea, va a escuchar a su cuerpo y va a parar en un nivel adecuado y no va a haber necesidad del vómito. Pero ujú, después va a haber que trabajar esa otra parte de, bueno, ¿por qué tienes activa el foco del glucagón? Que a ujú, mí eso me cuesta más trabajo porque esto también lo platicaba con mi amiga. sí, No tengo claro por qué la industria médica se ha centrado en la insulina sí. y nadie habla del glucagón No. cuando son las dos hormonas juntas
las que mantienen el nivel de glucosa en sangre adecuado. Ujú. Entonces, ver con tanta atención a una, estamos desenfocando la otra. Sí, Entonces, esa parte es difícil, es complicado porque los trastornos de la glucosa, además de que están magnificados en la industria médica, ahora ya todos son diabéticos o prediabéticos, ¿no? La persona viene con mucho miedo porque ya le dijeron que es prediabética y está muy mezclado con esto que te digo de qué comí, no comí. Entonces, es difícil detectar cómo está el glucagón. No hay pruebas, o sea, lo que del sensor y estársela midiendo. sí. Solamente así podría yo con alguien como que tener certeza. Sin embargo, si venía con un cuadro bulímico, bueno, sé que está enojada y que tiene esta otra parte. Y Ujú. las preguntas tienen que ir, yo lo haría las dos cosas al mismo tiempo. Es que Ok. depende de la intensidad, ¿ves? Sí, El sí. doctor Hammer decía que no todos los conflictos se tienen que resolver. Mm, Fíjate qué importante. qué Y de importante. hecho, médicos de profesión que Sí. han conocido las 5 leyes y que ahora atienden con estos enfoques, no te creas que son muy felices de los terapeutas como yo que usamos las 5 leyes biológicas, porque sí puedes generar, si la masa conflictual es muy, muy fuerte, tú llevas a la persona a resolver y puedes causar hasta un paro cardíaco, Ujú. puedes causar una crisis epiléptica, o sea, hay que ser muy conscientes de cómo vas bajándole la intensidad a ese conflicto. Ujú. Entonces, si la persona, yo puedo detectar que la trajeron a tiempo, sus papás están pendientes. Bueno, es que me refiero a adolescentes porque es Exacto. como epidemia en adolescentes. Sí. Sí se pueden trabajar los dos focos a la vez, pero Ujú. hay que detectar cuál es el que tiene más, porque imagínate que le resuelves el del enojo y el otro, si tiene una masa conflictual muy alta, pues Ujú. le das una crisis hipoglucémica, que es Exacto. gravísima, ¿no? Entonces, es un poco depende tu sensibilidad como terapeuta para decir, a ver, vamos a ir desactivando poco a poco, vamos bajándole el volumen de a poquito. Exacto. Y además también, pues tiene que ver mucho con la sensibilidad o la interpretación de la persona, ¿no? Como decíamos, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor una persona demasiado temperamental, demasiado, eh, a- aprensiva, ¿no? Y eso le puede hacer sentir este tipo de conflicto de algo muy sencillo, ¿no? Como dices, a lo mejor el pasador de la puerta. Bueno, no tan sencillo eso, pero hay otras cosas a lo mejor más sencillas, como decías, un hermano, ¿no? Tal vez, ¿no? Que a él sí, a mí no, a él sí, a mí no, siempre se está comparando y aunque no existe o sí existe, pero toma muy personal, pues está activándose, ¿no? Constantemente, ¿no? Ese conflicto. ¿Cuál? Sí. Exacto. Pero una vez que sabes los conflictos y que, digamos que les sanas porque alguien que tiene un trastorno alimenticio se vuelve un foco constante en la familia y un foco de estrés muy, muy grande para todos, con Ujú. justa razón, ¿no? Pero si tú ya puedes desactivar eso, ya puedes centrarte ya en los problemas psicológicos del adolescente para que Exacto, no vuelva a activar esas conductas, ¿no? exacto. Que Sí, no es que él quiera, que para que su cuerpo no vuelva a activar esos conflictos. exactamente, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Que no es que quiere, ¿no? Sino que el cuerpo está pues hablando en su idioma, ¿no? Como bien Ujú, lo sabe ujú. hacer. Y esto, ¿sabes qué? Ayuda también como porque hay muchos, como mitos, ¿no? Dañinos alrededor de esto, ¿no? Que quieren llamar la atención, Sí, que es por el sobrepeso, ¿no? Que no quieren estar flacos o sí, ¿no? Nos vamos como a otros, pues sí, por eso le decimos mitos y que no necesariamente pues favorecen que las personas lo pueden tomar. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a las personas que conviven o viven también en una situación de bulimia o de anorexia? sí, pues yo definitivamente que les recomendaría asistir con un terapeuta que sepa de 5 leyes biológicas, Es- porque así van a ir puntualmente a la raíz. Ujú. Pero lo que te decía de ahí ya se deriva ya, si resuelves esto, ya después viene la problemática de
uy, pues tantas problemáticas que hay en las familias, ¿no? Sí, exacto. Enojo territorial, pues imagínate, porque el papá es alcohólico. Bueno, Ujú, sí. o Ujú, sea, le podemos ayudar a que no esté enojado y a darse cuenta que por eso está así, ujú, pero ya esto ya es otro problema, ¿no? ujú, Pero exacto. lo primero es, yo pienso el enfoque de las leyes biológicas, porque ahí vas a tener la puntualidad muy clara de cómo está recibiendo eso que pasa en casa, cómo lo está viviendo. Exacto. Bien. Ujú, Bueno, si una persona pues está escuchando o muchas personas que nos escuchan en este capítulo, pues por favor, bueno, pues traten de relacionarlo, de seguir los consejos, también de hacerse estas preguntas, ¿por qué no? ¿Verdad? mm, Para ujú. poder, de alguna manera empezar un proceso diferente. Ahora, aquí, tú que también trabajas con la hipnosis, como dices, hay partes en las que es mejor algo más, yo le digo psicodramático, ¿no? Para poderlo justamente expresar, pero la hipnosis también, ¿no? Tiene el punto justamente, uno de los puntos clave para poder ayudar en este proceso. ¿Cómo lo haces desde la hipnosis ericksoniana? Sí. En particular con los trastornos alimenticios, yo te digo, me parece mejor sacar esa energía, El enojo, ¿no? permitir la expresión, Sí. pero después tenemos que lidiar con lo que está pasando la persona, Ujú, normalmente en casa. ujú, Y ahí sí es muy útil la hipnosis, no, porque podemos, o sea, generalmente ya sabes, las personas quieren cambiar a la otra persona, ¿no? sí, exacto. ¿Cuál, cuál ¿Cuál es tu objetivo terapéutico? Mm, No, pues que mi papá pase más tiempo conmigo. ¿Cuál sí, es tu objetivo? No, pues que mi esposa ya no beba. No, pues es que exacto. eso no es un objetivo. El que está en terapia, Vamos a ¿quieres tú? terapia para sanar a todos los de afuera, ¿no? Sí, exacto. Pero el que está en terapia, ¿quieres tú? Ujú, Inclusive luego me dicen, es que no será un ancestro. ujú. Yo creo que es un transgeneracional. Puede ser, pero primero vamos a verte a ti. En Ex- esa parte la hipnosis es muy útil, porque cuando hay tanta resistencia a verse a sí mismo, Sí. la hipnosis te puede ayudar a entrar en este estado de trance Ujú, ligero ujú, y entrarle a tu psique por la puerta de atrás. ujú, No para implantarle nada raro, ni para ayudarla a recordar que sí tiene herramientas. ujú. Todos tenemos una caja de herramientas, una caja de colores de esas de 300 Sí. con muchos verdes, muchos azules, muchos rojos, muchos amarillos. Y la usamos en el día a día, pero hay problemas específicos con la que por alguna razón decidimos sacar la de Prismacolor de 12, Ujú, ¿no? Y pues no alcanza, no alcanza. La hipnosis sirve para eso, para ayudarle a la mente a recordar que tiene más herramientas y ujú, que si no las tiene tan a la mano, están en un cajón ahí. Hay que agarrar los de 12 ahí, ujú. pero sacarlos de 300 Exacto. y desplegarlos. Y entonces sí, atacar el problema. Y no atacar el problema en un sentido como de lucha, Ujú, sino ayudarse a sí mismo a transitar por estas situaciones de una manera más amable. ujú, Para eso sirve la hipnosis. Y la verdad es que yo con la hipnosis veo resultados padrísimos. No siempre, la hipnosis tiene esta cosa que no ves el quiebre y híjole, cómo lloré y llegar a la casa y decir, ay, ahora sí trabajé, padrísimo, qué increíble. No. ujú. Y hay veces que el resultado se tarda un poco. A lo mejor hasta que pasan 6 meses y la persona dice, ay, ya no me ha pasado esto. Exacto. Ay, qué Ujú. bueno. Y conozco gente que ni siquiera relaciona, ¿eh? Ni siquiera relaciona que fue por la terapia de la Así hipnosis. es. Sí. Pero vaya, no importa, ¿no? Ujú, sí. En ese sentido, la hipnosis es súper noble. Mm, Es muy bonita porque es el sentido de las, que te quiero decir de las moralejas, pero de las fábulas, ah, ¿no? ujú, Contarte una fábula, un cuento, es decirle a tu inconsciente un mensaje bien concreto que es la moraleja, ujú. sin decir la moraleja. Así Tu es. cerebro solito va a tomar la información y la va a incorporar. Así es. Eso es lo que tiene la hipnosis. Ay, qué maravilla, Lina.
Me encanta toda esta parte. Nunca lo he probado, pero me gustaría. Ay, cuando quieras, bienvenida. Padrísimo. Liliana, ¿dónde te podemos encontrar para asistir a consulta contigo virtualmente? Cuéntanos. Sí, claro, estoy en Instagram y acabo de abrir mi TikTok. Ah, Estoy fabuloso. entendiendo el TikTok, pero está también ahí. Sí, Estoy como @sic.Liliana Olvera seguido. perfecto. Y Muy bien. ahí en las dos redes viene el teléfono y todo lo que Y quieran. todo lo que, muy bien. Perfecto. Para contactarte, estás acá, en Ciudad de México, entonces, bueno, pues está Estoy cerquita. en Ciudad de México, al sur, Ajá. y las dos aproximaciones, tanto terapia desde leyes biológicas como la hipnosis, pueden ser en línea. Ah, perfecto. ¿Y las combinas o es distinto? ¿Das por una parte leyes biológicas o por otra parte? No las combino Perfecto, excelente. Ahora sí que en combo, Lilian. cuando es necesario, ¿no? Cuando es Cuando aplica. necesario, claro, sí, perfecto. Pues muchas gracias, Liliana, nuevamente por este aporte, por este capítulo. Yo espero que las personas que nos vean compartan, le den like y por favor nos comenten también, ¿no? Para otros temas. Claro. Tiene que ver con esto y que yo creo que ha sido muy amplio, ¿no? Hammer en toda la investigación de todas, muchas enfermedades, entonces, y los que yo creo que los secundan como tú, o sea, igual, ¿no? Van agregando siempre como esta parte tan importante de nuestra evolución y de cómo justamente entender nuestro cuerpo, nuestras no enfermedades, ¿no? Sino más bien los síntomas de nuestro cuerpo, de su lenguaje y pues Ujú. qué podemos tener, como dices tú, herramientas, siempre las tenemos, están ahí, pero no las recordamos, No ¿no? las Ese es recordamos. el punto. Gracias, Liliana. Te mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ti, Linda. Hasta la Hasta próxima. luego. Bye bye.